2 de la tarde y este era el panorama con el que se tuvieron que enfrentar los vecinos de la calle Zurich en la comuna de Vitacura. Un fuerte estruendo que se escuchó en toda la manzana alertó a los vecinos de este edificio. Todo se había tratado de una fuerte explosión que se produjo luego de que 3 trabajadores estuvieran realizando una impermeabilización del estanque de agua del inmueble, cuando de pronto y sin previo aviso, algo salió mal. Sentimos un estruendo, pero tremendamente grande. Y nosotros miramos nuestros vidrios, porque imagínate, los vidrios sonaron, pero muy fuerte. Gente asustada, aquí la gente que vive aquí también que no podía entrar a su departamento. Mi mamá vivía en el edificio que tuvo la explosión. Llamó a mi casa para avisar, yo no estaba, que la evacuaron al edificio al frente. Y esa es la única información que yo tengo, no he podido verla ni hablar con ella. ¿Abuela vivía en el edificio o el edificio al lado? En el edificio. ¿Qué le contaba ella? ¿Cómo lo escuchó? Nada, estaba bastante asustada, pero lo único que alcanzó a decir fue que estaba bien, que la habían evacuado al frente, que parecía que la explosión había sido en el estacionamiento, por ahí. Así, tal como lo oye, la fuerte explosión que se originó en el piso -1 del subterráneo de este edificio logró romper el pavimento de la calle y lo más impactante de todo, levantó por los aires a este automóvil que se encontraba estacionado en el lugar. Cerca de 80 residentes debieron ser evacuados. Vimos que el auto estaba dado vuelta y sacaban gente en la ambulancia. A un caballero estaba como sin la parte de arriba, lo sacaron con una máscara aquí y se lo llevaron al tiro. Se llevaron a harta gente, salieron como 4 ambulancias. Los daños que se presentan, la explosión se origina al parecer en el sector de la rampa de ingreso a los vehículos. Había un vehículo estacionado en un calzo para visitas, el cual, que ustedes lo ven ahí, va a aparecer volcado. Pero por supuesto estamos siendo más exhaustivos aún, ¿cierto?, para poder ventilar, ¿cierto?, y también controlar esa fuente de origen, que aún no lo sabemos cuál fue, no sabemos si fue por trabajos de mantención o por la estructura propia, digamos así, por las cañerías del edificio. Producto del fuerte impacto, los trabajadores identificados como José Moraga Elgueta y Juan Cabezas Lizana quedaron con lesiones graves, mientras que Manuel Jiménez Oliva quedó con gran parte de su cuerpo quemado y se encuentra en riesgo vital. ¿En qué estado estaban ellos cuando usted? Mira, cuando llega uno de esos señores, venía caminando, pero claro, lento por el dolor, el nerviosismo, pero había uno que estaba muy mal, que fue el número 3. ¿Cómo salió él? ¿Qué pudo ver? Lo traían, pero entre varios, pero desollado, o sea... Dice que estaba inconsciente. Claro, mal. El último que sacaron, porque lo sacaron, lo rescataron, estaba, pero mal. Estaba todo quemado, estaba... Quemado, con llagas ya, todo descubierto, sangrando. La cara, el rostro, todo quemado. 2 personas graves con compromiso de vía respiratoria, parte importante del cuerpo quemado y diversas lesiones asociadas a la onda expansiva. Ellos están en la posta central. Una detonación que dejó a todos sus vecinos en estado de alerta y que pone sobre el tapete los riesgos a la hora de maniobrar este tipo de artefactos y qué tan seguros pueden ser para la comunidad. 10 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos Mañaneros y ustedes ya pueden opinar y comentar de todos nuestros temas con el hashtag que está saliendo en pantalla. Infórmate en Mañaneros. ¿Cómo estás, Carlos Gutiérrez? ¿Cómo estás, Juan Andrés Alpate? Buenos días. Buenos días, mi Connie Robert. Buenos días, preciosa. Estamos con Jaime Coloma y con el experto en gestión de emergencias, Michel Delerme. Porque la verdad es que lo que sucedió ayer en esta intersección de Zurich con Avenida Vitacura nos llama mucho la atención. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió con estos trabajadores que estaban tratando de impermeabilizar una bomba de agua, Michel? Mira, hay diferentes hipótesis. Creo que es muy importante dejar que la emergencia, o sea, que la investigación continúe. Sabes, por un hecho muy importante, tendemos a preocuparnos de buscar certeza en el origen y causa inicialmente, claro, pero cuando hacemos buenas investigaciones impacta en el futuro en mejorar la norma. Claro. Por lo tanto, es bueno dejar el espacio para la investigación. No obstante, hay ya algunas teorías. Una de ellas es que, una hipótesis es que descartada era que hubiese algún tipo de fuga desde la estructura o desde la red de alimentación de gas por parte del edificio. Perfecto. Eso aparentemente la autoridad lo habrían descartado. En segundo lugar surge lo que tú señalas, este cilindro de gas que aparentemente habría sido parte de los elementos de trabajo de este grupo de personas. Michel, pero inmediatamente claro, porque finalmente esa es la que tiene más fuerza, el balón de gas. Entonces, balones de gas hay prácticamente en casi todas las casas de todos los chilenos, ¿verdad? Entonces,
uno inmediatamente dice, chuta, ¿cómo poder yo evitar algo así? Porque finalmente la explosión fue tremenda. Así es, bueno, y ahí hay que diferenciar entre lo que es el contenedor, aquel elemento que contiene el gas, que en general son estos cilindros de gas, estos balones de gas, que en general son muy seguros. Pero quisiera hacerte una analogía con las conservas. Las conservas son muy seguras hasta que se abollan, hasta que uno las somete a un tratamiento donde se pierde el sentido, que es el sello. Claro. En el caso del cilindro de gas, obviamente los balones de gas están diseñados y son muy seguros, pero su manipulación es la que va en parte a determinar el riesgo. ¿Qué elementos en ese sentido, para seguir con esa misma idea, son los que generarían el riesgo? ¿A qué me tengo que fijar yo, por ejemplo? Exacto, que esté abollado en alguna parte. Por ejemplo, la integralidad del cilindro. Pero además, no nos olvidemos, comprar en lugares que estén debidamente identificados o autorizados. Muchas veces todavía seguimos esta costumbre de que si nos sale un poquito más barato lo compramos. Claro. El gas es un material peligroso. Técnicamente se denomina así. Volátil y explosivo. Exactamente. Y por lo tanto implica que debemos tener precaución. Y en ese sentido, la manipulación del cilindro. Pero tienes otros elementos vinculados al cilindro. El regulador, la manguera. Ahí vamos a entrar al detalle de aquello, pero si yo estoy en mi casa, en mi departamento, y siento un fuerte olor a gas, ¿qué es lo que tengo que hacer en primer lugar? Algunos dicen que no hay que prender ningún interruptor, que eso puede generar por ejemplo, Sí, a ver, es muy importante saber que primero que lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de gas tenemos en la casa. A ver, ¿hay distintos gases? Exactamente, tú tienes el gas licuado y el gas natural. Probablemente lo que teníamos acá, ¿cierto? Era gas licuado de petróleo. Y ese gas licuado de petróleo es más pesado que el aire, por lo tanto, significa que se mantiene más cercano al piso. Ya. Implica inmediatamente que es más complejo ventilarlo. Perfecto. En cambio, el gas natural es más liviano que el aire, por lo tanto se eleva con mayor facilidad y por lo tanto es más fácil. Sin embargo, Michelle, fíjate que a mí me pasó una vez, fui a preparar el desayuno, dejé la tetera puesta, me fui a duchar y no sentía que la tetera funcionaba y de repente empecé a llegar un olor a gas tremendo porque la tetera Saltó agua y apagó. El fuego. Y sabéis que yo había abierto la puerta de la cocina, había abierto, o sea, estaba, y así todo el olor a gas era impresionante. Claro. O sea, de verdad, en ese sentido es muy peligroso, o sea... Así es, y por eso el gas, sea gas licuado de petróleo, sea gas natural, en su origen no tiene olor, sabor, color, no se detecta. Oye, y por eso le ponen ese olor. Te marea al tiro. Sí. O sea, piensa que yo me di cuenta, yo me salí de la ducha. ¿Sentiste el tiro? La sala y los niños estaban durmiendo y yo me empecé como a marear y sentí el olor y dije que y ahí pensé lo peligroso que es. O sea, de verdad, si es que esta cuestión pasa de otra manera, es súper riesgoso. La gente cree que el riesgo mayor es que explote el balón. No, pero hay riesgos que son... por la inhalación. Claro, por la inhalación. Son más silenciosos. ¿Qué nos puede pasar si inhalamos eso? Bueno, la verdad es que nos podemos morir. Bueno, de hecho, hay gente que hay gente que se muere y efectivamente. Ahora, lo complejo de eso, asociar inmediatamente olor a gas es un odorizante que se incorpora y que es sinónimo de alarma o de alerta. Para que nos demos cuenta. Y por lo tanto, si hay olor a gas, dos posibilidades, o sea, dos acciones. Llamar a los servicios de emergencia, que eso implica, puede ser la compañía proveedora de servicio o los bomberos. Ya. Ventilar, ya. Alejarse del lugar y lo que tú señalabas, en el fondo, no encender, por ejemplo, una luz, porque... Corto la luz de la casa, si siento un fuerte olor a gas, corto la luz de la casa rápidamente y después ventilo. La verdad es que lo primero debería ser ventilar y dejar el lugar. Ahora, obviamente, si tú tienes una llama encendida, apagarla, pero lo importante es alejarse del lugar y ventilar, de manera tal que se disuelva este aire y se mezcle con mayor cantidad de oxígeno. ¿Qué pasa si yo llego a un lugar y veo que una persona ya inhaló demasiado gas y está desmayada, por ejemplo? ¿Cómo puedo socorrer a esa persona rápidamente? Ya. Lo primero, entonces, alejarse del lugar, porque si esa persona se desmayó ahí por la presencia de un gas, obviamente te puede pasar exactamente lo mismo. ¿No debería intentar darle ayuda, entonces? Lo primero es sacarlo de ahí. Ya, o sea, eso es lo primero. Esa es la primera ayuda que tú le das, pero que además tiene que ver con tu propia protección personal. Claro, perfecto. Por lo tanto, ahora, vámonos al caso de ayer incluso. Por favor, aprendamos nuestra responsabilidad y corresponsabilidad social. No puede ser que ante emergencias de estas características nuestra primera acción sea filmar, sea sacar fotos, tuitear y además acercarnos al lugar. Claro. Lo primero es alejarnos. Lo segundo es llamar a los organismos de emergencia y si queremos colaborar, podemos ayudar a armar el perímetro lejos del epicentro. Solo para entender, perdón, los grados de peligrosidad, cuando una persona se desmaya por inhalación de gas, es probablemente porque esto ocurrió mientras él dormía. Si uno está consciente, uno tiene un mecanismo de defensa instantáneo que viene por el olor. Es muy difícil que haya una fuga y tú, sin ningún control, como decía una vez en la película, no alcanzas a llegar a la puerta y te desmayas. Eso no puede ser, ¿no? Bueno, ahí hay que diferenciar entre lo que es el gas,
que tiene que ver con el metano, más bien gas natural, o el gas licuado, y lo que tiene que ver con otros gases que se liberan, como el monóxido de carbono, producto de la combustión. Perfecto. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de lo que produce producto de la combustión de los calefón, por ejemplo, o incluso una cocina. Ese gas no lo vas a sentir, y lo que va a pasar es que en un momento dado tú puedes perder la conciencia. Y ahí vamos, en definitiva, a la importancia que tienen los sellos verdes en los edificios y su debida mantención. Claro. Al tiro. Edificio. Yo vivo en un edificio. ¿Tú recomiendas tener los balones cilindros, ya sea para la estufa o para la cocina, para la parrilla, o tú recomendarías nunca tener en edificio estos cilindros? No, estos cilindros pueden tenerse en edificios. En viviendas sociales la norma señala que hasta edificios de 5 pisos. ¿Ya? Hasta 15 kilos, cilindros de 15 kilos. Pero hay un elemento importante. Estos cilindros siempre tienen que estar asociados a un dispositivo móvil. O sea, un cilindro nunca debe estar conectado a una cocina. ¿Ya? En el caso de un edificio, por ejemplo. ¿Pero sí a la parrilla? Pero sí puede estar a la parrilla, sí puede estar... pequeño, además. Y hasta incluso la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Porque en definitiva la conexión de seguridad de un dispositivo permanente debe ser diferente, debe ser una conexión fija. ¿De cobre, por ejemplo? De hecho, si tú te fijas, las mangueras que se venden deben estar certificadas por la SEC. Sí, es verdad. Vienen con fecha de vencimiento. Bueno, de hecho, qué buen tema. Yo tengo una manguera que vence el 2013 y la veo que está perfecta. Perdón, ¿Sigo usándola o la cambio? ¿Dice? Sí. Debes cambiarla. Y el regulador, mira. También. Mira, vamos a un tema. Vida útil, la manguera regulador y el cilindro. Exactamente. Y el regulador tiene aproximadamente, cada 5 años se recomienda cambiarlo. Y ahí vamos a otro tema, la importancia de simplificar y masificar la información. Nuestro sistema de emergencia sigue muy vinculado a las instituciones y a lo táctico. Pero en definitiva, en la medida en que yo te entrego más información... ¿Puedo prevenir? Obvio. Porque tú eres la primera línea de respuesta. Michelle, yo tengo una manguera, tengo una parrilla con manguera a gas, licuado. Y dice 2013. Y yo la veo que está perfecta, porque la cuido como hueso santo la parrilla. Porque además uno no la usa tanto. Y hace 3 años. Y no la uso tanto. Bueno, de hecho, ¿sabes? La tengo que cambiar obligatoriamente. ¿A qué me estoy arriesgando? La verdad es que te arriesgas a que haya una falla que tú no estás viendo. Esto es como los medicamentos. La verdad es que si el medicamento vence el 2015, la pastilla puede verse súper bien. Pero probablemente hay cosas que quizás no estás viendo, que por algo el fabricante y el certificador, que en este caso es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ha dicho que efectivamente tienes que cambiarla. Hay que cambiarla. Las medidas de las mangueras. ¿El largo? Claro, yo puedo poner la que yo quiera, porque no sé, de repente hay gente que tiene una manguera como de 2 metros. Hay gente, mafla. Hay gente. Y otro que la tiene más de 1 metro. De algo de eso habló Natalia anoche, ¿no? Muy bien. El largo es importante, la verdad, hablando de mangueras. Lo más relevante y lo más simple de masificar es que adquieras aquellos elementos que estén certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. De manera que eso nos garantiza por parte del Estado que ese elemento ha sido revisado y que corresponde al elemento al cual tú lo vas a conectar. Despejemos un mito. ¿Es algo a propósito y bien pensado que cuando la gente que tiene gas a través de balones o por carga, cuando comienza a acabarse empieza a salir olor a gas? Se está acabando. Porque está saliendo olor a gas. Claro, ¿eso es algo natural? Es natural porque no te olvides que tú tienes al interior de ese cilindro gas que no tiene olor, sabor, color, que se le agregó un elemento adicional, tiene un odorizante, y ese odorizante a veces tiende a estar más concentrado en la parte baja y por lo tanto cuando es el residuo. Pero no nos olvidemos, internalicemos que olor a gas olor a gas es como que sonara una alarma al interior de la casa. Roja al tiro. Preocupar inmediatamente. Eso debe llevar a una acción. Carolita. Con respecto a las personas que se intoxican por gas y que uno inhalan gas y uno las encuentra desmayadas, ¿uno puede hacer algo en ese periodo en que llama a la ambulancia o llama al servicio? Por ejemplo, no sé, decían que uno le podía poner un paño con agua o húmeda mientras, no sirve de nada. La asistencia inicial que uno puede hacer mientras llega. La primera acción es la seguridad personal, la seguridad de uno. Uno no puede transformarse de rescatista en rescatado. Y por lo tanto es tu seguridad personal. Es decir, si yo me aproximo a un lugar donde sospecho que puede haber una inhalación de gas, lo primero es que debo ventilar. Segundo, debo sacar a esa persona de esa atmósfera contaminada. ¿Ya? Y en tercer lugar, obviamente ponerla en un lugar ventilado, porque lo que ocurre es que ese gas ingresó al cuerpo, ingresó
ingresó a los pulmones, desde los pulmones se fue a la sangre. Y muchas veces, sobre todo lo que ocurre con el monóxido, quiero hacer una explicación muy simple, porque el monóxido se le llama el asesino silencioso. Sí, claro. El monóxido es capaz de pegarse a la hemoglobina. La hemoglobina son los camiones que llevan el oxígeno a las células. Se pegan a estos verdaderos camiones transportadores con mayor afinidad que el oxígeno. Por lo tanto, impide muchas veces que el oxígeno, entre comillas, se suba a la hemoglobina. Y estamos rodeados de monóxido de carbono, Carlos. ¿Cuánto tiempo aguanta una persona el estar expuesto al gas, inhalando el gas? ¿Antes de desmayarse o antes de morir? Eso va a depender mucho del nivel de concentración que exista en ese lugar en el cual tú estés. Por lo tanto, siempre va a depender la cantidad de gas y cómo esté eso diluido en el ambiente. Perfecto. Incluso desde el punto de vista de la explosividad, por ejemplo, dependiendo del tipo de gas, si es gas licuado o gas natural, depende de la concentración si se puede encender o no ese gas. Es decir, si tienes mucha concentración de gas, aunque tú prendieras un fósforo, no se encendería, porque necesitas una mezcla entre oxígeno y gas. Y si tienes una concentración muy baja, porque está muy diluido en el ambiente, tampoco va a encender. Perfecto. Michelle, mira, ya nuestra gente, nuestro público se está comunicando con nosotros a través de Infórmate con Mañaneros, y tenemos el primer Twitter de María Araya que dice: porfa, hablen de las cañerías que van bajo tierra en las casas que usan bombonas. Es una bombona. ¿Qué son las bombona? Esas bombonas son los tambores grandes. Los contenedores grandes. Los contenedores grandes, no portátiles. Muchas veces están enterrados. Algunos están sobre, otros están... ¿En un país sísmico es segura esa tecnología? No solamente las cañerías subterráneas, sino que también las que tenemos a la vista, como por ejemplo la típica que va conectada a la cocina, deben ser revisadas o deben ser chequeadas después de cada terremoto. Exacto. Un terremoto, ¿de qué magnitud amerita que sí o sí el municipio, vamos a tener que hacer un chequeo de todo el tendido de cañería de transmisión de gas? A ver, principalmente es una labor que está vinculada a la responsabilidad de las empresas proveedoras, pero no nos olvidemos que desde el punto de vista de una comunidad, sobre todo hoy día con la cantidad de personas que viven en condominio, en edificios, que tienen su administración, que tienen sus reuniones, la misión principal que ellos tienen posterior a un terremoto es chequear no solamente el gas, todos los servicios básicos, porque también podrías tener un problema con el tema de la electricidad. La verdad es que ahí volvemos a lo mismo. Nosotros no hemos preparado a nuestra comunidad para entregar las competencias y los conocimientos, masificando y simplificando información para que sean capaces de tener autonomía hasta cierto rango. Se me quedó algo en el tintero respecto del calefón. ¿Dónde es más peligroso tener el calefón? ¿En la cocina, en el baño o afuera? Porque hay gente que tiene en su casa el calefón dentro del baño. Casas más antiguas. Pero hoy día por regla, los departamentos más modernos los tienen afuera en una especie de logia. Pero ¿en la cocina o en el baño es peligroso? Sí, absolutamente, porque toda combustión, no solamente... A ver, aquí vámonos al principio. Toda combustión, sobre todo mientras más incompleta sea, más monóxido de carbono libera, por lo tanto tenemos estos ductos. El sello verde lo que busca es que los ductos de ventilación, entre otras cosas, estén liberados y cumplan su función. Ahora, tienes diferentes tipos de calefón. Hay algunos que son totalmente sellados con tiro forzado y que por lo tanto hace que los gases por tiro forzado salgan y no tengas posibilidad. La mayoría de los calefón que nosotros tenemos, nosotros le sacamos la tapa y vemos los quemadores. Es decir, finalmente el tubo que hay lo que hace es facilitar o generar un tiraje. Todos los calefón, por norma, no pueden estar al interior de los baños ni al interior de un recinto cerrado, sino que tienen que estar en un lugar que sea ventilado. Y ahí es muy importante, independiente de eso, la mantención de los calefón. Pero ya que acaba de hablar de los calefón, Eduardo, yo, por ejemplo, te reconozco, lo prendí yo creo que hace 4 años y nunca lo he vuelto a apagar. ¿Es peligroso eso de que nunca lo prendo, nunca lo apago? Cuando uno se va algunos días fuera de la casa, ¿hay que apagarlo? ¿O eso también puede ser peligroso estar prendiéndolo y apagándolo constantemente? Depende del diseño y el refrigerador que tú tengas. Hay algunos que hoy día se enchufan, que tienen batería y que por lo tanto se encienden al momento de abrir la llave del agua caliente. Pero lo que tú señalas en términos de cerrar, por ejemplo, ¿cuándo tú deberías cerrar la llave de gas del calefón y de la cocina? A lo menos. Cuando te vas de vacaciones, cuando vas a salir un largo tiempo a tu casa, pero también inmediatamente después de un temblor. ¿Por qué? Porque eso yo lo he escuchado mucho. ¿Se desencajan las cañerías? Bueno, el movimiento estructural puede generar algún tipo de fuga, por lo tanto lo ideal es cerrar la llave de paso, la llave del gas del calefón y de la cocina. Subrayar lo que dice la Connie, porque yo, por formación, digamos, que así me tocó, digamos, viviendo con mi abuelita, era que uno ocupa el calefón y cuando lo terminó lo apaga. Pero me llamó la atención
atención después yendo a la casa de amigos de muy pequeñitos, que alguna gente, por comodidad, por lo que sea, lo tiene prendido siempre, ¿no? Total, claro. Es poco lo que consume. Pero es tremendamente peligroso porque uno tiene la vigilancia de apagarlo cuando deja de ocuparlo. Claro. Pero uno no sabe si uno sale a comprar, no es tanto a la tarde, y anda a saber tú por qué motivo una ráfaga de viento le cayó, anda a saber tú, si llega a apagar, estás cultivando una bomba así, pero importante. Bueno, el gas tiene un mecanismo, los Califón tienen un mecanismo de seguridad. Sí. De que si no hay temperatura no va a abrir la válvula que libere el gas. Pero estamos hablando de que todo mecanismo puede fallar. Claro. Por lo tanto, volvemos nuevamente a la mantención. Y hay otro elemento. Cuando tú sacas las tapas de los Califón, tú muchas veces lo que vas a hacer, vas a ver, nosotros jugamos siempre a la negación, ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, tenés toda la razón. Entonces, tenemos que tener la precaución de abrir. Cuando abrimos vamos a ver pelusa, vamos a ver restos de cosas, hollín. Todo ese tipo de cosas son, en definitiva, también fuente, por ejemplo, de que caiga... Más de alguien puede haber visto de repente que caen pequeñas cenizas. Sí, claro. Bueno, eso puede ser eventualmente una fuente de incendio que efectivamente alguna de esas pelusas se encienda y caiga. Y por lo tanto, la limpieza y la mantención... Una vez al año por lo menos. Sí, es fundamental. Ojo, quienes hacen esas labores los pueden encontrar en la página de la SEC, sec.cl. Hay personas que están certificadas y por lo tanto también la mantención de esos elementos, si uno va a contratar un externo, debe ser hecho por gente certificada. Sí, eso es súper importante. Y con este fuerte aplauso queremos agradecer a Michelle por haber aclarado todas estas dudas e informarnos cuándo el gas puede ser peligroso en nuestros hogares.